días. Ahí está la Ya. primera. Ya, entonces el título que le quisimos dar pues fue Más allá de lo evidente, puesto que cuando nos llegue el casito y de acuerdo a toda la historia que nos informa el paciente, pues ya era evidente realmente a lo que nos íbamos a enfrentar y pues es bastante didáctico los temas de trauma, pues como bien mencionaron ustedes que ya tienen bastante experiencia, los traumas oculares realmente se manejan muy distinto de acuerdo a cómo lleguen y de acuerdo a lo que estén asociados. Entonces, nada, voy a empezar con mi casito. Este fue un caso que nos llegó a consulta con uno de mis tutores, el doctor Sergio Sánchez. Entonces, acá le comento el caso clínico. Él es un paciente masculino de 37 años de edad. El paciente acude, eh, muy bien. El paciente acude con antecedentes de un trauma ocular hace 2 semanas en el ojo derecho cuando nos llegó a consulta. Mientras martillaba hierro sobre hierro, específicamente el motor, una pieza del motor de un vehículo. Comenta que fue operado en 2 ocasiones por dicho trauma. Es decir, cuando el paciente ya nos llega a consulta, ya el paciente llega con una reparación de la herida primaria corneal y 2 incisiones accesorias que también fueron suturadas, por las cuales se intentó hacer un retiro pues, de las masas cristalinas, la cual no fue muy fructífero. Entonces, a ver, acá. En cuanto a los antecedentes patológicos y medicamentosos en nuestro paciente fueron negados, los antecedentes familiares también fueron negados, y en cuanto a los antecedentes quirúrgicos, solamente refería a las 2 intervenciones oculares por el trauma ocular actual que presentaba. La agudeza visual sin corrección en el ojito derecho, que es el ojo afecto, fue de una percepción de luz, y el ojo izquierdo mantenía una visión de 20/30. En cuanto a reflejos pupilares, manejaba una mirasis medicamentosa de ambos ojos, pues iba a ser explorado. Presentaba una refracción en el ojo derecho que no mejoraba, en el ojo izquierdo, con esta refracción, una hipermetropía leve y una miopía también, corregía a 20/20. Una pío en el ojito afecto de 25 milímetros de mercurio y un ojo izquierdo con 14 milímetros de mercurio. Movimientos oculares se encontraban conservados en ambos ojos. Al examen oftalmológico, podemos ver el paciente realmente nos llegó tal cual la imagen. Una inyección cilioconjuntival intensa, un edema corneal que a lo mejor no se visualiza, pero un edema corneal que era difuso y se encontraba un poco más marcado a nivel de las incisiones que ya fueron pues reparadas y a nivel de la herida corneal. Como pueden observar, se observa esta herida que más o menos mide 2,5 a 3 milímetros, que ya fue pues reparada en otro centro de salud. Y se observaban en la prendidura que claro, a lo mejor no se visualiza acá las masas cristalinas como podemos ver a nivel de saco, pero también tenía un tindal debido al mismo proceso inflamatorio por la dispersión de las masas cristalinas en cámara anterior. Obviamente aquí el fondo de ojo pues, fue diferido por la opacidad de medios que podemos observar. Y en este paciente pues le indicamos una ecografía ocular previo a que ya teníamos el antecedente del que el paciente tenía ya 2 semanas con una reparación corneal y decidimos tomarle una ecografía ocular, pues en ese momento era lo que para nosotros estaba más fácil acceso y pues ya se podía realizar, puesto que el paciente no tenía una reparación, una herida aguda, actual sin reparación. Entonces, en esta ecografía lo que nos llama mucho la atención es que obviamente, aparte de lo que era normal, que era un volumen ocular conservado, un paciente fáquico con la presencia de hemovidrio, que pueden observarse en las diferentes imágenes, también un DDP parcial que no generaba ningún tipo de tracción y la retina y la coroide se encontraban aplicadas. Ahora, ¿qué nos llamaba mucho la atención? Esta imagen que podemos ver acá, que se visualiza una imagen hiperecogénica que generaba una sombra acústica posterior y que la misma se encontraba cerca del área macular y que para nosotros era compatible con un cuerpo extraño intraocular, en el cual el nervio óptico se encontraba con una escalación que no se detectaba. Me gustaría así mencionar que mayormente los pacientes que se les realiza una ecografía ocular y que tienen el antecedente, pues, de un cuerpo extraño intraocular asociado, cuando se realiza, pues, la ecografía, muchas de las veces, cuando este cuerpo extraño está cerca del área macular y también se puede observar, pues, la sombra del nervio óptico, esto es importante saberlo diferenciar, que se llama como un signo de cola de cometa, cuando estamos frente al nervio óptico y cuando frente al cuerpo extraño, a la sombra acústica del cuerpo extraño. Entonces ahí la podemos diferenciar. Entonces, después de todo lo evaluado con nuestro pacientito, ya nos sentamos a hablar del tema con mi tutor y llegamos a la impresión diagnóstica de que estábamos frente a un trauma ocular a globo abierto, penetrante, más un cuerpo extraño intraocular en zona 1, ojo derecho. Entonces,
fue realmente nuestro plan médico. Número uno fue una interconsulta con glaucoma para poder controlar la PIO o en su defecto podernos decir si el tratamiento instaurado pues era el ideal. Y posterior a esto pues realizar una intervención por retina. Como les había comentado, el pacientito ya venía tratado de otro centro de salud y ya tenía una gama de muchos medicamentos. Entonces, para no hacerle gastos innecesarios, lo que hicimos fue unificar unos cuantos medicamentos que el paciente tenía y mantenerlo hasta que se pudiera realizar pues el procedimiento quirúrgico. Entonces, en este caso, le dejamos al paciente Vigadexa cada 3 horas, se dejó Brimodual T asociado a una dorsolamida que también tenía presente cada 8 horas, se dejó Acetac de 250 miligramos cada 8 horas y el levofloxacino, que está comprobado que en pacientes con traumas oculares y la presencia de un cuerpo extraño, de un trauma ocular a globo abierto y la presencia de un cuerpo extraño intraocular, pues es ideal el uso de levofloxacino por vía oral cada 12 horas. Nuestro plan quirúrgico en este paciente fue una lensectomía más una vitrectomía por vía pars plana compleja, más la extracción de cuerpo extraño intraocular y como taponador se pensó en usar gas versus silicón de 5000 centistock en dicho ojo. La fecha de la cirugía de este paciente se realizó el 21 del mes 8 del año presente. En cuanto a la interconsulta por glaucoma, la verdad que ellos, al igual que nosotros, pues no pudieron valorar el fondo de ojo la opacidad de medios y ellos sí mantuvieron instaurado el tratamiento que ya se había establecido en retina y se le explicó que obviamente el pronóstico visual era reservado por la severidad del cuadro. Entonces, aquí le voy a presentar el videíto. Todos sabemos que las cirugías de retina pues duran 2, 3 horas y depende mucho del cuadro. Traté de resumirlo más o menos a 5 minutitos y aquí le voy a ir explicando más o menos. Ya obviamente previo a asepsia, antisepsia, colocación de trócares, aquí utilizamos trócares de 25 gauge. Entonces, empezamos a analizar pues por la vía de las paracentesis que ya estaban formadas, eh, esta eliminación de las masas cristalinianas, como pueden observar, para tener una mejor visualización del polo posterior. Luego que se logran retirar estas masas cristalinianas, se procede pues dirigirnos hacia la parte pararlo un poquito. El paciente presentaba bastante hemovitrio, un hemovitrio que ya estaba bastante condensado, más o menos un grado 3, donde casi no se podía visualizar el nervio óptico. Aquí yo avancé una parte de cuando se retiraba el hemovitrio y mientras vamos avanzando, si pueden observar, está un poco brillosa, que desde que la vimos fue lo que pensamos, ahí debe estar el cuerpo extraño. Entonces, nada, procedemos a realizar todo lo que es la vitrectomía central, trata de eliminar todo el componente del movitrio. Se procede a colocar perfluorocarbono. Déjame ver un momentito. Perfluorocarbono para proteger pues el área macular, obviamente. Luego de esto, lo que hicimos fue dirigirnos obviamente a segmento anterior para poder retirar esta parte de restos cristalinianos que permanecían en cámara anterior o en el saco capsular y no sé si puedan visualizar, pero específicamente, casi exactamente por donde se encuentra la herida principal, se observa una ruptura de la cápsula que iba más o menos entre hora 12, hora 11 de forma oblicua hacia hora 5. Entonces, nada, procedemos a dirigirnos a cámara anterior y por medio del detector tratar de retirar pues, las masas cristalinianas que todavía persistían en el segmento anterior. Y de esta manera, pues, tener mayor visualización. Aquí tratamos de retirar un poco el perfluorocarbono. Vemos que a nivel de la quedan algunos, se observan unos que están como adheridos a nivel del área lo posterior. Tenemos un levantamiento de tiroides, la oidectomía o, o todo la cavidad vidria y podernos hacer cierta parte de selección ahí no, no presentaba. Después trata de realizar pues, lo más sí, se procede en un momento de
Hola, Ami. Disculpa que te interrumpa. Tu Perdón, audio está muy entrecortado. ¿sí? Se entrecorta mucho el audio cuando estás Ay, explicando. perdón. Sí, hace ya ¿Ahora un me par de escucha bien? minutos. A ver, sí. A ver, prosigue, por favor. Ya, por cualquier cosa. Entonces, en este momento, o el rasurado de lo que es la parte más periférica, realizando la parte de lo que es la indentación, vamos que específicamente a nivel, me dicen que no se escucha. Sí, se está entrecortando. Déjeme quitar. A ver, ¿me escucha ahora? Sí, Sí, prosigue. está A bien. ver. Ok, me avisa cualquier cosa. Bueno, entonces, como vemos, cuando vamos realizando el proceso de la indentación, observamos que específicamente, si recordamos la imagen primera, específicamente el cuerpo extraño entró a nivel de hora 12 y justamente a nivel de hora 12, a nivel retinal, había un desgarro que se había ocasionado producto pues de la entrada de ese cuerpo extraño. Entonces le doy a avanzar un poquito, que es este que vemos acá también en la imagen, blanco amarillento. Entonces se procede a hacer la limpieza de todo el borde del área del desgarro, tratando de quitar todo el vidrio que se encuentra adherido a esa parte, como pueden observar acá en la imagen, para de esta manera luego con una diatermia poder marcar para posteriormente poder identificar y dar láser. Entonces, seguido de esto, creo que ahí se puede ver un poquito más ya, ahí se había dado pues las señas de diatermia. Entonces, en este momento, como pueden ver, entramos con una pinza para membrana limitante interna. Cuando se trata de tocar esa zona blanco-amarillenta, se siente una zona que es pétrea, dura. Entonces decidimos manipular, tratar de manipular a ver qué tanto podíamos encontrar. Entonces, en este momento, se trata de manipular la zona y a medida que se tocaba el área donde se supone que estaba el cuerpo extraño, salían depósitos blanco-amarillentos que eran un poco más sugestivos a que ya estaba haciendo una parte de depósito del mismo componente del cuerpo extraño que era metálico. Entonces continúo con el video. En toda esta parte, pues tratamos con la con la pinza membrana limitante interna, tratar de extraer, pero a medida que levantábamos esa parte, por más que salían componentes blanco-amarillentos, igual se sentía una parte pétrea. Incluso pensábamos que cuando salía, como pueden ver, ahí se veía una parte más oscurita en la parte del fondo, y ese era el cuerpo extraño. Entonces, pensábamos que a medida que manipulábamos y salían esos componentes blanco-amarillentos, la verdad que pensamos que ese era el cuerpo extraño y que se había ido como desvaneciendo. Pero a medida que se manipulaba más, se tocaba, se sentía algo más pétreo. Entonces se continúa manipulando esa zona, retirando todo ese componente blanco-amarillento que podemos observar, hasta que llega un punto que sí podemos pues lograr retirarlo, como van a ver más adelante. Acá, como pueden ver, ahí sale el cuerpo extraño. Es un poco, la verdad que a veces discernir la intensidad o la energía con la que entran estos cuerpos extraños, porque si uno piensa, por ejemplo, estoy martillando hierro sobre hierro, el impacto entra, lo ideal es que a veces uno piensa que va a entrar de manera directa, o que si no entra de esa manera directa, pues más o menos se encontraría acostado sobre la retina. Y este más bien pareciera como que entró por el agujero o por el descargo donde estaba y se alojó. Pero normalmente no fue así porque la parte donde se presentaba el desgarro estaba totalmente adherida, no tenía ninguna otra alteración. Más bien como que se depositó y yo pienso que por el tiempo de evolución que había transcurrido, pues él iba adentrándose un poco más hacia el tejido. Entonces prosigo un poco más con el video. Aquí se extrae el cuerpo extraño, metálico, filoso. Como pueden ver, lo dejamos en la parte de la retina para poderlo observar. Como, se coloca perfluorocarbono para proteger el área macular. Y después hay una parte que subimos
para ver por qué área era la ideal poderlo retirar, ya que el paciente tenía múltiples incisiones corneales. Entonces decidimos sacarlo, subirlo hacia la parte más anterior, posicionarlo a nivel del iris, colocamos viscoelástico para proteger el endotelio corneal al momento de que vaya a ser introducido la pinza y poderlo retirar. Entonces, ya el cuerpo extraño se encuentra a este nivel. Entonces, por una de las, aquí se está colocando viscoelástico, y por una de las incisiones que ya estaban preexistentes, se introduce la pinza membrana limitante interna y se retira. Posterior a esto, nos dirigimos hacia el segmento posterior de nuevo, tratamos de retirar el perfil, ay, perdón, que se reinició. Acá. Ok. Posterior a esto, ya aquí es cuando se retira un poquito el cuerpo extraño. Entonces, seguido que se retira el cuerpo extraño, pues se decide volver al segmento posterior, tratar de retirar el perfluorocarbono que se había instaurado, y como la lesión estaba tan cerca del área macular, obviamente, una de las opciones no es dar láser a esa zona, entonces se trató de liberar los bordes de donde se hizo el levantamiento para retirar el cuerpo extraño, dejar los bordes lo más limpio posible para que éste tenga un aplanamiento más uniforme. Entonces, en este punto, se procede a levantar todo lo que pudiera generar tracción, se limpia. Entonces, a este nivel nos dirigimos ya hacia la parte donde vemos esta lesión blanquecina, que es la lesión del desgarro, y se procede pues a dar láser a ese nivel, mayormente 3 líneas de láser alrededor. Y como taponador, como pudieron ver al principio, la opción era o gas o aceite de silicón, pero todo iba a ir muy de la mano dependiendo de lo que encontráramos en segmento posterior. En este caso, pues decidimos colocar silicón de 5000 centistock en este ojito. Entonces, al final, obviamente se hizo reparación, se cierra con suturas nylon 10-0 las heridas que ya habían sido aperturadas a nivel corneal, y se procede a poner silicón y a retirar trócares. Básicamente esto fue nuestro casito. Ahora voy a presentarle parte de los resultados. Este fue el cuerpo extraño intraocular de origen metálico, hierro. Tomamos una medida y el mismo medía de 2.5 milímetros de largo por 1.5 de ancho. Entonces, en cuanto al posoperatorio inmediato, a las 24 horas del paciente, estas eran las imágenes. Se observaba una conformidad normal del ojito, no había edema corneal, era muy leve, y obviamente se seguían observando pues las incisiones reparadas a nivel corneal. Como pudieron notar, en este paciente, realmente lo dejamos afáquico. Fue la decisión que tomamos desde un principio, debido al grado inflamatorio que tenía el paciente y a sus presiones altas y la misma consecuencia pues del trauma ocular generado. Entonces, lo decidimos dejar afáquico y se decidió colocar el lío en un segundo acto quirúrgico. A la semana de la evolución de este paciente, que realmente es un casito que me ha gustado mucho porque ha evolucionado bastante bien, realizamos una retinografía de fondo para tener registrado pues la evolución. Entonces podemos ver, obviamente, son cámaras a base de flashes, y todo este brillo que pueden observar por el aceite de silicón. Y en la parte cerca de la arcada temporal superior vamos a observar esta área de cicatriz, que es donde se encontraba pues el cuerpo extraño. En cuanto a las agudezas visuales posoperatorias, la primera agudeza visual se le tomó el día 29 del mes pasado, que sin corrección tenía una visión de 20/400, pero con un astigmatismo de menos 250 mejoraba 20/150. Para la semana, que fue el 7 de septiembre, tenía una visión sin corrección de 20/100, que la misma con un astigmatismo de menos 2 corregía a 20/80. Y la última consulta que tuvimos con el pacientito, que fue el 14 de este mes, mantenía las mismas similitudes al principio, o sea, había un cuadro sumamente mejorado, no había edema corneal, no había proceso inflamatorio, y aquí ya la agudeza visual sin corrección era de 20/150 y la misma mejoraba a 20/60 con esta miopía leve y este astigmatismo. Me gustó mucho el casito porque realmente es un paciente joven, y un paciente que ocurrió en un acto laboral, y pues él mismo, a pesar de estar afáquico,
y a pesar de tener aceite del silicón, con una corrección de lentes se puede mantener hasta que se decida un segundo acto quirúrgico de este primero que se realizó en retina. Entonces, este fue nuestro caso. Yo quise agregar unos cuantos puntos que son como forma de recordar. Realmente el objetivo de nosotros quizás exponer este caso el día de hoy es saber y conocer más nosotros que estamos en un proceso de fellow, en un proceso de aprendizaje, es tratar de conocer cómo se comportan los tramos oculares y de esta manera poder lograr o realizar un buen diagnóstico para nuestro paciente, que es lo ideal. También la idea es definir pues, la conducta del tipo de trauma al que nos estamos enfrentando. Y de esta manera, pues, podernos ofrecer cuáles serían los pasos que podemos nosotros elegir para ofrecerle una mejor evolución a nuestro paciente. Y obviamente de esta manera, pues, brindarle un control y un seguimiento para una correcta mejoría tanto funcional como anatómica. Entonces, a manera de recordatorio, quizás para todos o todo lo que estamos en formación, sabemos que lo primordial en poder llegar a un excelente diagnóstico es un examen oftalmológico correcto. Entonces, aquí debemos de evaluar el motivo de consulta, el tipo de trauma ocular, si está asociado a algún síntoma o signo de la agudeza visual. Y la historia de la enfermedad actual es importantísima porque nos ayuda a clasificar o a caracterizar el trauma. Por ejemplo, cómo fue el trauma, dónde fue el trauma, con qué fue el trauma, el tiempo de evolución que ha transcurrido desde que el paciente llegó a nuestras manos y si tiene unos síntomas asociados, así como también descartar la presencia de algún antecedente patológico general u ocular del paciente, así también como familiar, oculares y generales. Entonces, como exámenes oftalmológicos, lo ideal es hacerlo desde la agudeza visual, tensión ocular, evaluar reflejos pupilares, motilidad ocular y evaluar todas las características del segmento anterior, así como el segmento posterior, si es posible. Y la tensión ocular, si es posible, o sea, si el grado del trauma ocular lo amerita, porque hay traumas oculares que obviamente no se puede realizar. Entonces, en cuanto a estudios auxiliares, por nuestra parte realizamos una ecografía ocular, pero hay otros tipos de estudios que ya todos conocemos, como la radiografía de órbita, que en muchos de los casos quizás es la primera que se realizaría, dependiendo dónde acuda también el paciente, y también el grado de severidad pues, del trauma. Obviamente en pacientes que llegan con un trauma agudo, con herida abierta, pues no le vamos a hacer una ecografía. Una de las opciones pues sería realizar pues el rayo X de órbita o también la tomografía computarizada que se conoce como el gold estándar para evaluar estos tipos de casos de trauma ocular. Así como también pues la resonancia magnética que va a ir muy de la mano dependiendo del tipo de cuerpo extraño al que nos estemos enfrentando. Entonces, en cuanto a introducción, el TOGA o el trauma ocular a globo abierto es la principal causa de ceguera unilateral mayormente en pacientes en área laboral y afecta a pacientes jóvenes. La presencia de cuerpos extraños intraoculares representan de un 18 a un 40%. Y el género más afectado, pues, es el género masculino, pues es el género que mayormente se desenvuelve en estos tipos de trabajo que son más arriesgados y que realmente no se protegen tampoco. Y en estos pacientitos, este tipo de trauma, el resultado visual va a depender mucho de los factores como son la edad del paciente, la agudeza visual inicial, la longitud de la herida con la que llegue el paciente, el tamaño de ese cuerpo extraño intraocular y si el paciente está asociado o no a la presencia de un desprendimiento de retina, una endoftalmitis, que realmente le tememos bastante, o algún cuadro otro asociado como complicación. Entonces, recordando un poco del BETS o el Birmingham Eye Trauma Terminology System, sabemos que evalúa 4 elementos, que es la agudeza visual, reflejos pupilares, el tipo de lesión y la zona topográfica ocular de la lesión. Y así también como la agudeza visual que le engloba en 5 grados y sus reflejos pupilares. Aquí encontré un esquemita en el iWeek que me gustó bastante y el BETS clasifica pues el trauma en un trauma a globo cerrado y a globo abierto, donde tenemos un trauma a globo cerrado que puede ser por contusión o por una laceración lamelar y cuando estamos frente a un globo abierto vamos a tener la presencia de ruptura, laceración, heridas penetrantes, heridas perforantes y la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Aquí quise poner este esquemita porque también los engloba y lo quise definir, por ejemplo, entre la presencia de esta clasificación a globo abierto, la diferencia entre una herida que es penetrante y una herida que es perforante.
Aquí también encontré una imagen que lo hace mucho más didáctico y mucho más fácil. Las heridas que son penetrantes son aquellas heridas que son producidas por un objeto filoso, pero que el mismo solamente tiene una puerta de entrada, como podemos ver acá. Y cuando estamos frente a una herida perforante, esta mayormente va a tener una puerta de entrada como una puerta de salida. Y hay signos y síntomas que también la caracterizan, que nos pueden orientar. Y en caso de rupturas, estas mayormente son ocasionadas por un objeto contuso, por el impacto que se realiza, pero mayormente la afectación es desde adentro hacia afuera, por ejemplo, una ruptura coroidea. En cuanto a la zona topográfica ocular de la lesión, sabemos ya que se divide en globo cerrado o globo abierto. Yo me voy a hacer un poco más énfasis en las que son el globo abierto, donde el casito que les acabo de presentar, pues tuvo la presencia en la zona 1 porque fue la zona corneal la afectada. Entonces, una de las disyuntivas, mayormente yo diría un poco controversial, en cuándo implantar un lente intraocular, realmente por artículos, yo aquí quise traerle dos artículos de donde me formé como oftalmóloga, y realmente ellos discuten, es un artículo observacional descriptivo, longitudinal y prospectivo, donde se valoran 35 pacientes y se valoran los resultados en cuanto al tratamiento quirúrgico en cataratas traumáticas. Y aquí ellos valoraron que la selección del tipo y la ubicación del lente va a depender fundamentalmente del estado de la cápsula y cómo se encuentren las zonas del paciente. Luego, obviamente, de que se retire el cristalino. Algunos cirujanos, como dice acá, recomiendan la remoción del material cristaliniano durante el primer procedimiento y realizar una implantación secundaria. Hay otros cirujanos que consideran que es preferible la implantación del lente primario siempre y cuando los medios oculares lo permitan. Es decir, siempre y cuando no exista un edema corneal que no nos permita visualizar en casos mayormente en casos de traumas en niños, que sí se decide colocar un lente en primera ocasión para no desarrollar ambliopías en estos casos, y también en aquellos pacientes que consideramos, o por la historia, de que posiblemente no pueda, pues volver a ser intervenido en una segunda ocasión. Este es otro artículo donde mayormente habla pues de los traumas oculares a globo abierto. Estos tienen una frecuencia que oscilan entre 39.7 a 64.4% y la mayoría de los pacientes casi siempre están asociados a un cuerpo extraño intraocular con una frecuencia de 0 a 16.5%. En cuanto a nuestra experiencia, la verdad todos conocemos que los traumas, no es que yo tenga mucha experiencia, pero en cuanto a lo que ya he vivido y conocido, el trauma ocular siempre va a ser un tema polémico para todos, puesto que se comportan de maneras distintas. Y se decide mayormente en nuestra institución no colocar un lente en primera instancia, a excepción, como mencioné anteriormente, en aquellos traumas que sean realizados en niños para prevenir ambliopía o en aquellos pacientes que sea difícil que retomen o que vuelvan o que puedan volver a una sala de operaciones. Aquí quise poner esta esquemita que es del CERF del 2020, perdón, que habla mayormente de cómo manejar la facie. Y la facie realmente se maneja de formas distintas dependiendo si el paciente tiene o no tiene soporte capsular. En nuestra opción quise englobar estas vertientes porque posiblemente puedan ser futuramente la que podamos realizar. Número 1 sería un implante en lío de sulcos. Si del momento en que se operó hasta que se realice el retiro de silicón, el sulcus permanece intacto, o sea, no está fibrosado y se pueda colocar de manera normal el lente a ese nivel. Otras opciones, pues sería la fijación iridiana, que también puede mayormente colocarse en forma retropupilar, y la segunda opción, pues sería la fijación escleral, que mayormente la realizamos con túneles esclerales. En cuanto a otros artículos que quise englobar, este es un artículo descriptivo, se realizó en el Eye Center de China, perdón, es descriptivo, y mayormente es bastante largo el artículo, pero yo quise acaparar algunos puntos que me hacían importante. Ellos recomiendan o sugieren que el retraso en la eliminación del cuerpo extraño intraocular no aumenta el riesgo de endoftalmitis u otras complicaciones con altas tasas de uso profiláctico de antibióticos. Es decir, ellos dicen que si en un momento yo decidía, por ejemplo, no retirar el cuerpo extraño,
porque un ejemplo no tenía buena visualización o estaba muy profundo, realmente se pudiera dejar el cuerpo extraño siempre y cuando el paciente sea tratado con mucho uso de antibióticos profilácticos. Otra vertiente es que dice que puede ser necesario pues retrasar la eliminación de ese cuerpo extraño en algunos pacientes que obviamente no nos permitan pues retirarlo, ¿no? Pero siempre y cuando si este paciente se ha tratado bajo antibióticos y que el mismo no vaya a generar un grado de endoftalmitis, por eso ese paciente tenemos que tenerlo siempre bajo controles, ¿no? Este es otro estudio que fue un estudio retrospectivo bastante largo de 11 años. Aquí ellos evaluaban en cuanto al tamaño del cuerpo extraño, indicaban que esos cuerpos extraños que eran mayor o igual a 3 milímetros son un factor de riesgo importante para un mal resultado visual, sugiriendo que cuanto más grande es ese cuerpo extraño intraocular, mayor obviamente pues es la energía cinética, la mayor fue la energía de impacto con la que penetró hacia al ojito. Y esta mayormente pues va a producir más daños retinianos. Por ejemplo, la localización donde se encontraba el cuerpo extraño en nuestro caso estaba muy cerca del área macular. Siempre estamos igual llevando protocolos y controles con el paciente para evaluar cómo permanece su visión. Otro artículo que les quise traer es un estudio también retrospectivo. Aquí se evaluaron 39 pacientes y ellos aquí quisieron ver pues los resultados quirúrgicos en cuanto a extirpación de los cuerpos extraños intraoculares de origen metálico en el segmento posterior. Ellos mayormente lo asociaron a que algunos, dependiendo del grado de impacto, sí pudieron desarrollar desprendimiento de retina, que el mismo también puede estar asociado a PBR, a cuadros de endoftalmitis, que pueden desencadenar membranas neovasculares y una oftalmia simpática. También es posible las complicaciones del cuerpo intraocular metálico, obviamente que ya conocemos como siderosis, calcosis, que se pueden generar a nivel de segmento anterior. Y por último, a mí me gusta bastante este artículo, bastante largo, que no se realiza en ojos humanos, se realizó en ojos de cerditos que ya fueron enucleados y ellos evaluaron 9 materiales de cuerpos extraños, donde evaluaron, como pueden ver en la tablita, madera, plástico, vidrio, aluminio, hierro, hasta hule. Y aquí ellos quisieron evaluar la reflectividad de cómo se comportaban cada uno de estos materiales a nivel del ojito, la extensión que tenían y el tamaño, así como también la sombra acústica que puedan generar. Mayormente el material de hierro va a mostrar una hiperreflectividad y unas reverberancias con más intensidad, con más extensión. Y mayormente, como les explicaba al principio, cuando ese componente de hierro se adhiere cerca cuando se adhiere cerca del disco óptico, puede hacer la seña de una doble cometa y en esos casos sí hay que saber diferenciar cuál es el nervio óptico y a qué nivel se encuentra el cuerpo extraocular. Obviamente, el tratar de pensar la eliminación del cuerpo extraocular, que debe de ser menos de las 24 horas de evolución desde que se produjo el traumatismo. El de nosotros ya tenía 2 semanas y gracias a Dios no desarrolló un cuadro infeccioso, que esta sí puede presentarse de un 13,4% a un 3,5%. Y obviamente siempre tener en cuenta el componente de ese cuerpo extraocular, porque sí puede desarrollar endoftalmitis, mayormente fúngicas, cuando pensamos que el cuerpo extraocular es de origen vegetal o madera. Ya aquí les quise englobar en cuanto a los tipos de cuerpos extraños metálicos que producen toxicidad, como el cobre, el hierro, los cuerpos metálicos que son inertes, oro, plata, platino, aluminio, y los que también son inertes, que a lo mejor penetran en el ojito y se pudieran dejar en observación, vidrio, plástico, porcelana y hule. Y cuadros clínicos de toxicidad que van a generar, dependiendo del componente, pues todos conocemos el cuadro de siderosis y calcosis. Entonces, como perla, para finalizar mi turno, realmente el manejo de las expectativas de los pacientes en cuanto a su pronóstico visual luego de un trauma ocular severo es de suma importancia y es bastante difícil de manejar, incluso para los especialistas, ya que tienen alta evolución y imagínense nosotros que estamos en proceso de... Se sabe que el trauma ocular penetrante que compromete el segmento posterior tiene un pronóstico pobre comparado con los que afectan parte del segmento anterior.
La incidencia reportada de endoftalmitis postraumática es especialmente alta después de tener la historia de un trauma penetrante y o perforante, más aún si está asociado a un cuerpo extraño intraocular. El retraso en el diagnóstico, la presencia de infecciones polimicrobianas, infecciones por microorganismos virulentos y la presencia del cuerpo extraño intraocular va a afectar negativamente el pronóstico visual. Pero el de nosotros, gracias a Dios, ha respondido un poquito bien. Las inadecuadas medidas de seguridad, tanto en casa, en lugares de trabajo, carreteras, deportes, la escasez de acceso fácil a médicos especialistas aún son factores responsables de un pobre pronóstico visual en estos pacientes. Y siempre debe ser valorado el tiempo de evolución del trauma y si el mismo ha sido asociado pues a un trauma ocular a globo abierto que tenga más de 24 horas de evolución, si el mismo ha estado asociado a una hernia de iris, a ruptura de cápsula anterior, mastras cristalinas en cámara anterior, vidriorragia, ya básicamente la presencia del cuerpo extraocular, y siempre tener en cuenta que estos pacientes deben de estar asociados a antibióticos intravitreos. Y por último, se debe siempre esperar lo inesperado en estos casos, estar preparado para un procedimiento mayor de lo que ya se pensó y siempre teniendo en cuenta que los traumas oculares van a ser un desafío constante para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amy, por la presentación de su caso. Ha sido un manejo que, según los resultados, ha sido satisfactorio. Gracias a Dios. Tenemos algunas preguntas en el chat que voy a transmitir enseguida. El doctor Carlos Ñique pregunta sobre si se colocó antibiótico intravítreo postoperatorio o se colocó antibiótico en la irrigación. ¿Usaron algún tipo de antibiótico? Perfecto. Cuando el paciente nos llegó, obviamente él no conocía el dato de si se le colocó antibióticos intravitreos o no cuando se realizó la reparación primaria, pero en nuestro caso, que a lo mejor se me fue, sí colocamos antibióticos intravitreos de ceftazidima y vancomicina y dexametasona. Muy bien. ¿Eso fue colocado al final de la vitrectomía? Sí, en nuestro Oh, caso, sí. correcto. Algo que también me llamó la atención y coincide con la pregunta del doctor Ángela Rosa es ¿cómo es que el paciente corrige 2060 si está afáquico a pesar de la compensación con aceite de silicón? Es un poco, bueno, el paciente habrá sido Sí. miope. A ver, la verdad, como nos llegó con una visión PL, realmente es algo que a nosotros también nos ha llamado mucho la atención, que un paciente, por eso recalqué, un paciente afáquico y con aceite de silicón que llega a una visión de 20/60. Sin embargo, cuando el paciente, incluso cuando dialogamos, lo que pensamos fue, ¿o será que él estará viendo con el otro ojito? Porque puede ser. Pero se volvió a repetir la refracción, incluso yo estuve ahí y traté de ocluir el ojito lo más posible y realmente no es que él veía al 100% el 20/60, lo veía un poco borroso, pero podía identificar algunas letras y por eso llegaba el 20/60. Por eso igual el paciente lo tenemos en seguimiento, el paciente vive lejos, yo no conozco muy bien la geografía de acá, pero vive un poco lejos y lo vamos a ver dentro de un periodo de un mes, desde el día 14 que lo vimos. Excelente. Doctor Conde, sus apreciaciones, por favor. Eh, Primero para felicitar a Amy por el caso, me parece muy interesante, muy bien Muchas presentado, gracias. y también a su tutor, el doctor Sánchez, Ujú. por el excelente manejo que en conjunto han realizado. Eh, ¿Podrías haber establecido un OTS en este caso? Sí, doctor. La verdad, sí se pudiera haber realizado el score, pero bueno, por la rapidez quizás del momento, la misma incertidumbre del paciente, porque el paciente cuando nos llegó, en donde se trató, lo habían prácticamente desahuciado de que ese ojo no iba a adquirir ninguna visión y una manera de quizás de avanzar un poco rápido, pero evaluando pues las estructuras del score, realmente las afectaciones que tenía el paciente, pues era una visión PL que le daba una clasificación de creo que grado 5 si no me mal recuerdo, porque no puse el score en la diapositiva, y la herida a nivel corneal, el score podía ser que era un poco bajo por la presencia incluso del cuerpo extraocular y porque no se podían observar otras estructuras. Claro, en este caso sí es importante tener en cuenta primero las limitaciones, ¿no? Un paciente que llega con una pupila que no se puede evaluar, obviamente no va a ser posible
tener uno de esos parámetros importantes, pero los otros sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ecografía vemos una hiperrefringencias importantes y no todos los casos realmente, por ejemplo, si planteamos como diagnósticos diferenciales de esta perspectiva, ¿no? Un hemovitrio, una vitreitis o una endoftalmitis, ¿no? Muchos piensan que las endoftalmitis son como las que vemos con un Sí, la hipógeno verdad. en polo anterior. Y yo recuerdo en el año 99 estuvimos en una charla de Barnes Foundation, donde antes del ARMO, y mostraron una imagen, decían endoftalmitis, y yo miraba dónde estaba el hipógeno, y era una cosa muy pequeña, el doctor Flying, me acuerdo, ¿no? Entonces, allí hay que tener también de inicio como un diagnóstico diferencial cuando hay un cuerpo extraño intraocular que puede estar produciéndose también, ¿no? Y Sí, respecto a este punto, bueno, terminando un poco el OTS, eso nos sirve para poder hacer un pronóstico, ¿no? Que en 6 meses el paciente cuánto es lo que va a tener de agudeza visual, o al menos nos da una idea de cuál sería el pronóstico de estos pacientes. Y esto implica conversar con los familiares, con el mismo paciente para ver digamos, poner un poco en pausa las expectativas que puedan tener, ¿no? Entonces, por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la antibiótico terapia, algo muy importante que han mencionado es el uso del levofloxacino, ¿no? Que realmente tiene una cobertura incluso para los anaerobios, que es sí, importante coberturarlos cuando se trata de traumas oculares, ¿no? Aparte de positivos y negativos, siempre es también importante los anaerobios. Y en realidad, antes se pensaba de que con los medicamentos clásicos podíamos tener una cobertura, pero también sabemos que algunos de ellos tienen un mix menor de 90, ¿no? Sin sí, es embargo, el cierto. levofloxacino, siendo vía oral, tiene un mix por encima de 90, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en consideración porque se puede conseguir, hay mucha disponibilidad. No es como que hospitalizar a un paciente para que le pongan viendo venosa, no constantemente y podría ayudarnos de alguna manera, ¿no? En cuanto en cuanto a la agudeza visual final, bueno, hay varios factores que influyen allí, ¿no? Entonces, Sí, nosotros, si ustedes le han hecho esa agudeza y le han hecho la corrección, estando el área macular, digamos, en este caso no comprometida, eh, hay pacientes que justamente esto es lo importante de estos casos, ¿no? El ir hasta el final, ir a la cirugía, trabajar de manera sistemática cada una de las lesiones del polo posterior y encontramos como estos casos, ¿no? Hemos tenido sí, la verdad. también la oportunidad de tener casos, como lo han mencionado, de pacientes desahuciados y hemos encontrado pues componentes densos mezclados con sangre y vemos luego al fondo limpiando poco a poco, vemos un tejido anaranjado, ¿no? La retina ahí esperando ser liberada de estas De ese. interferencias anteriores, ¿no? Entonces es importante, me parece el manejo también, teniendo en cuenta que es un paciente con tejido cristaliniano, de ahí tal vez la Sí, explicación de esta presión tan alta, ¿no? De material expuesto, ¿no? Que va exacto. a producir una reacción no solamente inflamatoria, sino también va a producir, digamos, acompañándose de este incremento de la presión intraocular. Me Doctor, parece interesante. Para lo- agregar algo, doctor, perdón. ¿Sí? Realmente es como usted dice, realmente para mí, por eso el caso me ha gustado tanto, quizá por la evolución que ha tenido el paciente a pesar de ser joven, porque donde yo me formé, todos los institutos es donde mayormente llegan los traumas y realmente los traumas no tienen una buena respuesta visual. A pesar de que nuestro trauma estuvo tan cerca del área macular, realmente gracias a Dios, ha respondido bien. Por eso igual lo tenemos en control y observación, porque realmente es un pacientito que a lo mejor pueda quedar con un pequeño escotomita, porque la lesión donde se retiró, pues estaba muy cerca del área de la mácula. Entonces, ahí lo tenemos en Muy bien, observación. no escuché algunas partecitas, pero voy a dejar para el final un poquito el tema de el manejo intraoperatorio de algunas opciones que por ahí tenemos y también el tema de siderosis, que hay un comentario, pero vamos a dejar para continuar Ya, con el otro colega. ya, perfecto, gracias. Ok, gracias también. Podemos continuar con el Sí, siguiente ponente. solo tenía unas preguntas para usted, doctor, antes de continuar, para que no Bien. se nos vaya el tema. Respecto al manejo, usted
¿Qué opinión tiene sobre el uso de la pinza ILM para la extracción de este cuerpo extraño? ¿Usaría esta pinza Eh, o cambiaría ya. por otra de su preferencia? A ver, realmente si leemos libros, artículos, hay muchas opciones de cómo se puede retirar un cuerpo extraño, mayormente los metálicos. En nuestra mano no teníamos, por ejemplo, el imán para poderlo extraer. Lo que sí teníamos a nuestro alcance, pues, era actuar con la pinza de membrana limitante interna, pues es una de las más útiles realmente para poder tratar esa parte. Pudiera una opción ser la serrata, pero en este caso, pues la que tenemos en nuestra mano era la membrana limitante interna y hasta ese momento, pues nos resolvió bastante bien. Correcto. Ese es un detalle muy importante que está olvidando de mencionar. En realidad, en estos casos, ese cuerpo extraño con bordes cortantes, Sí, eh, ahí, por ejemplo, claro, protegen la mácula, pero si ese cuerpo se te resbala de la pizza delimitante, realmente es vas a cierto. tener un desgarro más, ¿no? Un corte más en la retina. En algunos casos se suele poner un poquito de viscoelástico alrededor del cuerpo extraño, porque va a permitir, digamos, que tenga Excelente. un colchón o tal vez colocarlo, ¿no? Es mejor porque obviamente imposible manejarlo bajo perfluoro, ¿no? El perfluoro es para cubrir la superficie Ah, claro. de la mácula. Y yo también preferiría una pinza un poco más fuerte, ¿no? Y en este caso, en algunos casos, si no fuera cortante, tal vez lo retiraría con aspiración, ¿no? Con alta aspiración No, claro. 600, pero en esta cortante no me arriesgaría tanto. Creo que usaría una pinza un poquito más fuerte, ¿no? Y Bien. lo subiría un poco también acompañándolo tal vez con la luz, ¿no? CRK, Con la para endoluz. Ya, tratar de perfecto. darle un poco más de sostén, ¿no? Y Perfecto. ponerlo como lo han hecho perfectamente encima del iris, ¿no? Que es una buena opción. A veces también lo puedes acercar al borde de la herida, ¿no? Y la misma infusión al hacer el declive de la herida con la misma salida de la infusión, nos ayuda también un poco a retirarlo de la cavidad, siempre y cuando el tamaño sea el tamaño También adecuado apropiado. y la Exacto. incisión adecuada, ¿no? Porque Correcto. todo lo que es cuerpos cortantes, donde no lo manejes bien, va a ir produciendo daño, ¿no? Va a producir sangrado en el iris, va a producir sangrado en la retina, entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Así es. Y Muchas gracias por la observación. por último, doctor, el uso del tamponade, ¿usted hubiera utilizado silicón de 5000 stocks o qué otro tamponade hubiese utilizado? En este caso, en realidad, es una lesión que, digamos, está bastante localizada, los bordes están planos, ¿no? Entonces, el taponamiento es básico, pienso yo, ¿no? No es que tengamos que vencer fibras de PBR, una retina que esté un poco, Ya entiendo. digamos, blanquecina, retraída, ¿no? U otra condición, ¿no? Eh, Podría haber usado tal vez un silicón no muy denso, ¿no? No tengo mucho que vencer ahí. Y en cuanto al tamponamiento, también con silicón, hay estudios que establecen de que ayuda también o evita, ¿no? La proliferación bacteriana, ¿no? También sirve un poco como eso. Correcto. Correcto. Perfecto. Muchas gracias, Emi. Muchas En gracias. este caso, felicitaciones una vez más y vamos a Gracias. dar pase al siguiente caso que está a cargo del doctor Daniel Dávalos, quien es Fellowship de Oftalmosalud. El doctor Dávalos está cursando el fellowship en la especialidad de retina in vitro del Instituto Oftalmosalud y nos viene a presentar esta noche el caso clínico trauma ocular en mi quirófano. Y ahora, ¿qué hacemos? Muy bien, adelante, doctor. Buenas noches con todos. Primero agradecer al doctor Charles Conden, al doctor Walter Sánchez, al doctor Sergio Sánchez, así como al doctor Manuel Segarra por la invitación. Eh, Quiero presentar un caso clínico para la discusión. Mi tema lo he denominado el traumatismo ocular en mi quirófano. ¿Y ahora qué hago? Entonces, bueno, se trata de una paciente
de sexo femenino de 60 años de edad con antecedente de síndrome de Marfan. Ya tenía el otro ojo operado de cirugía de catarata y presentaba una agudeza visual en movimiento de manos. Tenía una catarata hipermadura y una subluxación superonasal, por lo que el servicio de segmento anterior decide hacer una lensectomía. Esta es la ecografía preoperatoria, en donde encontramos una biometría ocular de 30 milímetros y con un cálculo estimado de lente de 6 dioptrías. Entonces ellos propusieron 3 alternativas: ¿no? Hacer una lensectomía para luego hacer un implante de lente de afaquia, la facomulsificación más un implante de lente y la cirugía extracapsular más el implante de lente intraocular. Sin embargo, sucede un evento durante la cirugía extracapsular. Nos mencionan de que tuvieron pérdida de reflejo rojo, anteriorización de las estructuras intraoculares y también un incremento de la presión asociado con una hipertensión arterial elevada intraquirúrgicamente, por lo que nos interconsultan al servicio de retina. Nos la interconsultan con esta ecografía en que reportan imágenes hiperecogénicas en semiluna, dando la impresión de kissing por desprendimiento coroideo hemorrágico. Esta es la foto de la biomicroscopía en donde se observa la pupila desplazada superior y donde se evidencia algunas membranas de color blanquecino a través de esta y las suturas de la extracapsular realizada. Entonces, con este cuadro clínico, ¿no? Sabiendo que el paciente había sido operada de una cirugía extracapsular, que tenía una hemorragia supracoroidea masiva, y además con esta imagen de estas membranas que aparentaba ser retina, la pregunta es, ¿qué hacemos, no? Nuestro plan fue realizar primero la colocación de actilice supracoroideo para facilitar el drenaje de la hemorragia supracoroidea masiva que tuvo, para luego realizar un drenaje coroideo, más vitrectomía y colocación de aceite de sílico. Esta es la cirugía realizada. Como vemos, acá están se hace una peritomía superior, colocamos un mantenedor de cámara anterior en el cuadrante inferotemporal y luego realizamos la peritomía para luego poder realizar las esclerotomías radiales, más o menos a unos 5 o 6 milímetros de limbo corneal, para permitir la salida del contenido hemático una vez realizado 2 días antes la colocación del actilice. Entonces lo que vemos es la salida del contenido hemático una vez licuefacto. En ese drenaje nos podemos ayudar de espátulas de iris para poder remover algún coágulo remanente. Entramos a la cámara anterior, hacemos la liberación de las adherencias aparentemente irido-retinianas y luego procedemos a hacer una retinectomía 360. Como podemos ver en la imagen, en la parte superior vemos una encarceración retiniana a la herida de la esclerotomía de la extracapsular o de la intracapsular. Se coloca un trocar más o menos a 2 milímetros para continuar la retinectomía 360 grados y removemos el flap de encarceración retiniana que se encontraba a nivel escleral. Colocamos líquido perfluorocarbonado para permitir la reaplicación de la retina y bajo el perfluorocarbono poder realizar un endoláser 360 grados. Posteriormente colocamos el aceite de silicón, llenamos la cavidad de aceite y luego cerramos las esclerotomías radiales o la esclerotomía radial que realizamos en el cuadrante superonasal. Entonces, ¿qué pasó? Después de 6 semanas obtuvimos esta imagen. Obviamente no pudimos obtener una ecografía útil, pero sí una retinografía de ultracampo amplio en que se evidencia la reaplicación de la retina y la retinectomía
360 grados con una agudeza visual de 20/400. Esta es la foto de la biomicroscopía de la paciente como resultado final. Entonces, la hemorragia supracoroidea, ¿no? Es la sangre que se encuentra, el sangrado que se ha producido y que se encuentra en el espacio supracoroideo, es decir, el espacio entre la uvea y la esclera. Los factores de riesgo asociados a la ocurrencia de esta hemorragia supracoroidea es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las diátesis hemorrágicas, la aterosclerosis y la edad avanzada. Factores de riesgo oculares son el presentar glaucoma, el presentar una miopía alta, como en el caso de la paciente, el presentar afaquia o pseudofaquia, el haber presentado una cirugía de vitrorretina, haber tenido una cirugía o una condición inflamatoria previa. Y dentro de los factores de riesgo intraoperatorios está principalmente la elevación de la hipotonía, que se cree que es el factor desencadenante, la hipertensión arterial no controlada intraquirúrgicamente, así también como maniobras que se realizan intraquirúrgicamente, por ejemplo, la colocación de crioterapia, por ejemplo, la colocación de cerclajes posteriores amplios, y también el tiempo quirúrgico prolongado, ¿no? El tiempo quirúrgico prolongado es un factor de riesgo importante. En una revisión realizada por Chu en el 99, publicado en el Survey de oftalmología, encontramos la prevalencia o la incidencia de hemorragia supracoroidea en cirugía extra e intracapsular, que es aproximadamente de 0.2%, al igual que tiene un porcentaje similar la cirugía de implante de lente secundario. La cirugía de facoemulsificación tiene un porcentaje muchísimo menor, hasta el 0.03%, la cirugía filtrante de glaucoma, que es una causa también importante de hemorragia supracoroidea, puede alcanzar el 0.15%, y en la cirugía de vitrorretina entre 0.17 y el 1.9. El compromiso visual que se produce debido a la hemorragia supracoroidea es asociado a las rupturas que se pueden producir debido a los fenómenos traccionales que ocurren cuando se produce la posición de la retina debido a la hemorragia supracoroidea, también a la disminución de la agudeza visual por la hemorragia subretiniana, por la toxicidad de la sangre, también por la hemorragia vítrea y también por una hipotonía ocular persistente. Cuando la hemorragia supracoroidea es localizada y no afecta a la mácula, podemos observarlo muchas veces y dar tratamiento antiinflamatorio. Y cuando la hemorragia supracoroidea tiene un tamaño grande, tiene una gran altura, se acompaña de un desprendimiento de retina traccional o reumatógeno, o además de hemorragia vítrea, o como el caso que hemos visto, una incarceración retiniana a una herida operatoria, o también si presenta fragmentos de cristalino, podemos, además del drenaje de la hemorragia supracoroidea, realizar una cirugía de vitrorretina. Entonces, son indicaciones para la cirugía: la posición marcada de la retina, una afectación del área macular, desprendimiento de retina, incarceraciones, cámaras planas y, como el caso además de la paciente, dolor extremo y una presión intraocular descontrolada. El drenaje de la hemorragia supracoroidea, el tiempo ideal propuesto es entre 7 y 14 días. Lo que nosotros debemos verificar es, a través del estudio ecográfico, la licuefacción y poder encontrar la localización y la altura de la hemorragia supracoroidea. Podemos, digamos, como una forma de poder resolver esta hemorragia supracoroidea de forma más temprana, de forma más precoz, la colocación de TPA recombinante. Esto se coloca en el espacio supracoroideo y esperamos aproximadamente entre 15 minutos hasta las 3 o 4 horas, según los diferentes casos presentados en la literatura. Lo que hace el activador de plasminógeno tisular es actuar sobre la cascada de coagulación, promoviendo la transformación o la conversión del plasminógeno en plasmina, y esta plasmina lo que va a hacer es degradar la fibrina para poder licuefactar la sangre. Estudios realizados, casos presentados de uso de activador de plasminógeno tisular. En el 2011 se usó alteplase para
facilitar la liquefacción de la sangre y poder hacer el drenaje precoz de la hemorragia supracoroidea. El sustento de esto es que un drenaje precoz facilitaría o promovería una mejor recuperación visual. En este caso era un paciente que tuvo una hemorragia supracoroidea inducida por maniobras de Valsalva después de una cirugía de vitreoretina. En este caso ellos colocaron activador de plasminógeno tisular tanto intracameral, en cámara vítrea, y también en espacio supracoroideo. Ellos drenaron 45 minutos después de 8 meses, el paciente alcanza el 20/40. Y en este último estudio que les quiero presentar, ellos colocan también el alteplase en espacio supracoroideo en una paciente que tuvo una hemorragia supracoroidea, post cirugía de catarata, 100 microgramos de alteplase en espacio supracoroideo. Después de 6 semanas, la paciente presenta un 20/400. Las conclusiones es que, bueno, la hemorragia supracoroidea es expulsiva, es una condición que amenaza la visión y que puede acompañarse de un compromiso retiniano potencialmente tratable, como lo hemos hecho nosotros. El uso de alteplase es una opción para un drenaje temprano de las hemorragias supracoroideas y la retinectomía de 360 grados es una opción de manejo en el desplazamiento retiniano anterior y también en la encarcelación retiniana, tal como se ha visto en el video. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Daniel. Felicitaciones por el manejo de este caso tan dramático, tan infausto, ¿no? Que nadie desea tener. Dada la estadística que mostró, es algo infrecuente, pero puede ocurrirnos. Nadie está libre. Pero han tenido un muy buen manejo. Un ojo que quizás estaba destinado a la no percepción de luz, han logrado que tenga agudeza visual y la verdad que eso merece una felicitación en todo el contexto de un manejo adecuado. ¿Sus opiniones, doctor Charles? Sí, como mencionas, es un caso en realidad bastante complejo y una instalación abrupta, ¿no? Con muchas complicaciones que manejar. Más bien quería preguntarle a Daniel, un poquito tu línea del tiempo, en este caso, ¿me la puedes Sí, doctor. La cirugía de segmento anterior, ¿no? Digamos, tuvo lugar unos 4 días antes en que nosotros entráramos para el drenaje. 2 días después de la cirugía fue la colocación del alteplase, ¿no? Entonces, fue la cirugía, 2 días después la colocación del alteplase, 2 días después entramos nosotros. Ustedes esperaron 2 días después de la colocación de la teplaza. Sí, 2 días. De hecho, sobre esto hay un número muy variable en la literatura. En teoría podría colocarse el mismo día, algunos lo colocan 3 horas antes, algunos, como se vio en los artículos, 45 minutos antes del drenaje. En experimentos en conejos realizados en el 99 por el doctor Wong, ellos encontraron que con una dosis de 75 microgramos de alteplase se lograba la desaparición de los coágulos de sangre del espacio supracoroideo aproximadamente en unas 4 horas. Entonces nosotros consideramos que al menos el fármaco debe estar en el espacio supracoroideo al menos unas 4 horas. De 4 horas en adelante podemos tener, digamos, mayor facilidad para un mejor drenaje. También mi agradecimiento al doctor Renzo Cañote, quien guió el manejo de este caso. Sí. Y acá en el chat nos está narrando cómo es quizás podamos darle micrófono al doctor Renzo o Daniel para que nos comente cómo hace la aplicación de la teplase, cuál es su técnica. O Daniel, si nos puedes comentar cuál es Sí. la técnica de inyección de la teplase. Porque parece sencillo, pero me imagino que tiene toda una técnica. Sí, en realidad lo mejor es hacerlo bajo guía ecográfica, ¿no? Intraoperatoriamente, pero obviamente eso no siempre es posible, pero el reporte ecográfico nos puede servir ya que lo que nosotros debemos hacer es colocar el alteplase
en el espacio supracoroideo, en el lugar donde existe mayor altura, ¿no? Lo que nosotros hacemos es colocar 100 microgramos en total, ¿no? Si digamos, la presentación farmacéutica que usamos del alteplase es aquella en que está en una concentración de 50 miligramos por mililitro. Entonces, lo que hacemos es obtener en cero, digamos, en 1 mililitro, unos 5, bueno, obtenemos en 0,1 mililitros, al final 100 microgramos, ¿ya? Y esto puede dividirse en dos partes incluso, si tenemos más de 2 cuadrantes en donde podemos colocarlos, tenemos gran altura de la hemorragia, podemos colocarlos 50-50 o los 100 microgramos en un solo cuadrante, ¿no? Esto se hace bajo anestesia tópica, ¿no? A mí lo Muy que un bien. poco me llama la atención es el comportamiento de la retina después de la cirugía, de la vitrectomía, mm, entre el tiempo de la hemorragia y la cirugía de la vitrectomía, ¿no? Esta, esa decisión, digamos, no entiendo si un acortamiento, o cuál crees que haber sido el mecanismo por el cual se tuvo que hacer la retinectomía. Se prefiere hacer la retinectomía cuando, bueno, hay un desplazamiento anterior, ¿no? Lo que se vio en la cirugía fue que habían adherencias de la retina al iris y también salía de la retina a través de la esclerotomía de la extracapsular. Consideramos que la retina no iba a poder ser liberada sin ocasionar un gran daño de la retina anterior al momento de la liberación de las adherencias, por lo que ya de por sí, ¿no? Parte de la retina ya había prolapsado. Entonces consideramos que el mejor manejo era una retinectomía de 360, ¿no? Ujú. Me hubiera ayudado un poco, tal vez, un explante en esta circunstancia. Por la gran retinectomía que realizamos, como hemos visto, bueno, consideramos que no, porque lo que se buscaría con un exoplante sería relajar las tracciones, ¿no? Eh, o reducir el diámetro o la circunferencia del globo ocular, ¿no? El cerclaje, quizá por la gran retinectomía que realizamos, no hubiera, digamos, alcanzado, no hubiera tenido un propósito útil, ¿no? Pero en todo caso, bueno, es una opinión. No, está bien. O sea, yo pienso que, pero es porque si tú a veces, en este caso también le hubiera dejado sin explante, porque si tú pones un explante se va a chorrear el borde anterior hacia la parte inferior. O Y, sea, le vas a crear un desnivel que va a ir claro, como, chorreándose hacia la parte, se va a ir arrugando, ¿no? como, En como si este fuera caso, un, como es un, un desgarro gigante, ¿no? ha sido un poco a la parte posterior, entonces se aplica bastante bien, ¿no? Esa es una buena decisión. Creo que el desafío Bien, muchas veces en estas retinotomías extensas es que el perfluorocarbono líquido no se vaya debajo de la retina, porque muchas veces la igual, retina tiende a hacer el plegamiento sobre ella misma, ¿no? No sé si Hola tuvieron Manuel, esa, ¿cómo esa estás? dificultad. Renzo. Sí, no, Hola Renzo, primero buenas noches. saludarlos a todos, Sergio, ¿no? Walter, ¿cómo están? Este es un caso que en realidad este, mm, nadie se lo espera primero, ¿no? Porque la verdad es que uno cuando entra a operar, y todos los que hacen acá vitrorretina saben que estos casos no tienen una secuencia de pasos necesariamente definida. O sea, tú no es como cuando operas una faco que dices voy a comenzar con las incisiones y terminas colocando el lente. Aquí, como seguramente nos ha pasado a muchos, cuando vas a drenar las hemorragias supracoroideas,
A veces tienes suerte, como fue este caso en el que se drenan las hemorragias, y a veces no tienes tanta suerte. A veces te pasa que la hemorragia se va a la cavidad vítrea y entonces la retina te queda como en un sándwich. Te queda hemorragia por detrás, hemorragia por delante, y la verdad es que el coágulo no se termina de liberar aún utilizando el alteplase. En este caso en especial, digamos, por esas cosas que a veces son difíciles de contestar, pudimos entrar, hacer el drenaje. Teníamos la retina encarcerada en la herida de la extracapsular. Y entonces, cuando traté, el video no lo permite, también no permite, porque, digamos, en aras del tiempo, pues el video debía ser lo más sucinto posible, pero hay un periodo, digamos, que está editado en el que uno trata de despegar la retina y no logra despegar la retina porque ya estaba adherida al iris, ¿no? Por eso el doctor Dávalos dijo las sinequias irido-retinianas, ¿no? Que es una sinequia inusual. Este, y uno cree que la retina, digamos, cuando ya está casi afuera, es asomándose por la herida, pues, digamos, ya no tiene salida, ya no tiene salvación. Y lo que hicimos fue, digamos, cortarla. Dijimos, bueno, vamos a cortarla, vamos a dejar lo que realmente funciona de retina, que es el polo posterior. Y esa fue la manera en la que se nos ocurrió en ese momento poder liberar la retina y ya con el líquido perfluorocarbonado, digamos, tirarla para atrás, ¿no? Ahora, la ventaja de cuando uno hace una retinectomía, y digo la ventaja es una broma, cuando tú haces una retinectomía a nivel del ecuador, cuando no es tan alta, es menos probable que el líquido perfluorocarbonado se te vaya para atrás porque ya no tienes tanta retina para que se vaya para atrás. Y lo otro es que colocar una banda cuando ya la retina ya está cortada a nivel del ecuador, digamos, ya podría ser algo controversial, ¿no? Porque ya, digamos, no tenemos nada que montar, no tenemos nada que intentar, digamos, el propósito de repente sería hacer una banda profiláctica en aras de que se vaya a hacer un BRP masivo, ¿no? Y tratando de aguantar ahí, digamos, con el acortamiento del diámetro ecuatorial del globo ocular. Quizás por eso no decidimos en ese momento poner una banda, pero podría haber sido una alternativa en otras circunstancias. Eh, Renzo, me parece una buena decisión. Mira, yo también soy muy partidario de usar retinectomías porque lidiar con una retina o con características que se presentan en el momento de la retina que posteriormente van a llevar a procesos de fibrosis, retracción o PBR, muchas veces es mejor tener una retina, digamos, en mejores condiciones, en que el láser va a funcionar bastante bien, ¿no? Y se va a adherir bastante digamos, al polo posterior, ¿no? En este caso, me parece que es una buena decisión porque una retina en esas condiciones, lo más probable es que si tú logras a posicionarla, lo más probable es que va a desarrollar un poco de PBR o va a retraer, ¿no? Tenemos una pregunta del doctor Sergio Solar. Ah, de ahí sola, ya. A ver, adelante, doctor. No sé si puede. Eh, eh, Muy buenas noches. Bueno, felicito por los temas, están muy interesantes. Mi consulta, bueno, prácticamente como estamos hablando de trauma ocular, quisiera consultar, bueno, a los grandes especialistas, a mis maestros también que están ahí en la charla, cómo poder manejar de repente un cuerpo metálico intraocular y sobre todo a veces encontrándonos con que a veces no tenemos las pinzas adecuadas, tenemos solamente quizás por ahí una pinza de MLI o diré de membrana limitante interna o una cocodrilo que queda muy chiquito porque el cuerpo metálico es por lo menos unos 5 milímetros y lo otro que cómo manejarlo para no dañar, sobre todo cuando no está cerca la mácula, porque al ser un cuerpo metálico, al manipular la retina, al ser un tejido tan friable, la corta, la desgarra y ni bien toca un vaso, se te llena la cavidad de sangre. Si por ahí sigues intentando con perfluoro, otra vez calmar un poco, otra vez quieres sacar el cuerpo metálico, se te va la retina a desgarrar
y hacer más agujeros, si se convierte de verdad, y obviamente, bueno, en un caso muy, muy difícil de manejar, no sé, bueno, en la experiencia de los grandes maestros, pues en la charla, a ver algunas nociones para nosotros los retinólogos jóvenes. A ver, ¿qué pueden aportar, doctor Sí, si Sergio me Sánchez? permites, Manuel, Adelante, por favor. aprovechando el caso de la doctora Ami, que justamente era un caso metálico también. Primero que nada, lo que recomiendo a mis fellows, y esto es algo que por experiencia hemos ganado, el poder identificar la zona, la posición donde se encuentra el cuerpo metálico, y ahí la ayuda diagnóstica, es decir, evaluar dónde se encuentra el cuerpo extraño mediante ecografía, utilicen los exámenes auxiliares, poder ver cómo se encuentra, el tamaño, si se puede, digamos, medir, cuantificar, y una vez ingresado ya tener un plan. Nunca ingresen sin un plan de tratamiento y tener todas las herramientas posibles a la mano, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ustedes recuerdan la imagen como vimos en el video de un cuerpo extraño, metálico plano, que era cortante, en el cual se pudo usar o bien la serrata o bien una pinza limitante. La idea es poder levantarlo porque realmente estaba acostada sobre la retina, ¿no? O sea, estaba en una posición no vertical, sino horizontal. Pero tengan en cuenta de que si el cuerpo extraño se encuentra en la zona de la esclera, uno ya va a ser más difícil retirarlo o, por caso contrario, si se encontrara en una área que se encuentra cercana a un gran vaso, tenemos ya que ir viendo qué otra medida vamos a tomar. Sí, en este punto lo que yo te recomiendo es primero tratar de abordar por la zona donde ingresó el cuerpo extraño si es que no hay un vaso cercano. Si no hay un vaso cercano adyacente que te pueda generar mucha hemorragia, poder ingresar por esa área y poder retirarlo, ¿no? Ahora, mientras menos daño generes, es mejor. De todas maneras, es en retina, mientras menos daño generemos, es mejor en ese punto. Pero recuerda de que el uso de colocar, digamos, lo que tenemos perfluorocarbono a la mano, tenemos el mismo endoláser, tenemos endoluz para poder apoyarnos como segundo instrumento, van a ser a las finales, digamos, una fuente que nos va a permitir ayudar a que esto salga adelante. Y finalmente, lo que es el uso de tamponade, que para mí es importantísimo saber si vamos a usar gas o silicón, va a depender mucho de cuánto esté uno dañado la retina, proceso de inflamación que puede generar subyacente y como lo mencionó muy bien el doctor Charles, la parte de lo que es la parte bacteriana, ¿no? Que no haya una proliferación más adelante. Entonces yo creo que esos consejos te podría dar y nuevamente felicitar al doctor Daniel Dávalos, muy buen caso el que ha presentado y la doctora Ami. Gracias. Gracias. Muy bien, tenemos una pregunta nuevamente del doctor Sergio Sola. Adelante. Sí, una consulta. Y en el tema, porque el perfluoro al ser líquido es muy difícil manejar el metal. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de haber utilizado, pues, sustancias viscoelásticas, si alguien podría tener alguna experiencia en eso, porque sí traté de utilizar perfluoro, ¿no? Como para poder proteger sobre todo mi mácula, pero sí notaba que el cuerpo metálico al movilizarlo empezaba a dañar. No sé si de repente alguna otra opción aparte de perfluoro o quizás aceite de silicón hubiese sido una mejor opción en este caso de un cuerpo metálico que sea un poco más cortante. ¿Qué nos Lo que yo podría podría decir? decirte es de que en el caso de que presentaron, el cuerpo extraño está, digamos, el perfluorocarbono está sobre el área macular, pero el cuerpo extraño está un poco más excéntrico, ¿no? Entonces ellos pueden coger el cuerpo extraño y sacarlo, pero el problema es cuando el cuerpo extraño se desliza, se puede deslizar y se puede meter debajo del perfluoro, entonces es un poco más complicado. Y si es cortante, yo pienso que sí debería de usarse sustancia viscoelástica, porque en esas condiciones manipular el cuerpo extraño va a ser muy difícil, sobre todo si está sumergido en el perfluorocarbono, completamente difícil. Y si es cortante, va a cortar la retina. Pero en este caso estaba afuera, ¿no? Entonces, yo pienso que si lo estaba en posición que pudo cogerlo, ¿no?
y puedes retirarlo, entonces no creo que hubiera problema. Pero si, por ejemplo, yo lo tuviera plano, ¿no? Trataría de colocar un poco de viscoelástico para levantarlo un poco y ponerlo en posición casi vertical. Primero en un lado y luego le pongo un poquito más en el otro y lo tengo así parado y ahí lo cojo, ¿no? Pero en este caso ya lo tenía en esa posición. Entonces eso fue más fácil para poderlo retirar. Entonces, respondiendo a Sergio, ¿no? Depende de en qué situación esté, dónde esté y la posición del cuerpo extraño, ¿no? Si el cuerpo extraño está en una posición que yo puedo cogerlo y retirarlo, muy bien. Pero si yo quiero darle un poco digamos, de base a un cuerpo de estas características, yo prefiero ponerle viscoelástico a ambos lados, ¿no? Que va a permitir de que esté en posición para poderlo retirar. Pero no manipularía un cuerpo extraño, menos de este tipo, debajo de perfluoro, ¿no? Definitivamente no. Muy buenos comentarios, doctor. Y hacia ahí iba un poco mi pregunta sobre el tipo de pinza a utilizar, ¿no? Eh, Considero también que una pinza que tenga un mayor sostén para evitar que el cuerpo extraño se caiga, va a facilitar mucho y evitar alguna complicación, ¿no? Por ahí creo que en el video incluso, no sé si a propósito lo pusieron sobre la retina o se cayó, no sé, pero afortunadamente no causó una lesión, pero podría causar, ¿no? Entonces evitar, en mi experiencia, que se caiga el cuerpo extraño hasta que llegue al limbo, creo que es lo ideal. Y para eso una pinza que te asegure un buen sostén ayuda mucho, ¿no? Entiendo que está debajo de la retina y por eso el ILM es más delicada, ¿no? Pero ya para levantarlo, quizás una pinza que evite que caiga nuevamente con todo su peso sobre la retina, ¿no? Otra apreciación es que al menos yo siempre rodeo de láser, de fotocoagulación a la zona del cuerpo extraño. Le doy unas 4 o 5 vueltas, ¿no? Y eso me ayuda a que la retina no vaya a causarse un desprendimiento en esa zona o una hemorragia, también ayuda a controlar un poco las hemorragias. Doctor, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Respondiéndole en cuanto al cuerpo extraño, no se nos resbaló en la retina. Quisimos ponerlo de una forma suave en la parte superior de la retina para visualizar si era completo el cuerpo extraño. Eso fue lo que hicimos en esa parte. Y en cuanto a, ¿qué fue lo último que comentó? Sobreponer fotocoagulación láser. Ah, ya. Esa era otra opción, pero no quisimos colocar la fotocoagulación láser por lo tan cercano que estaba al área macular. Cuando realmente ya la panfoto o el láser hace sus quemaduras por semanas, meses, crecen un poco más que el spot que se pone. Entonces, pensando en esa parte, no quisimos pues dar esa zona de láser. Y también por el antecedente de que es un paciente joven y que tienden mayormente a tener una buena cicatrización, por eso que al momento que se retira el cuerpo extraño tratamos de limpiar todo el borde de donde se retiró para dejar los penachitos que puedan generar menos tracción posible. Entonces tratamos de limpiar todo ese borde para dejarlo lo más plano posible y en una parte del taponador que se utilizó, pues usamos mayormente el de 5000, pues ese es el que genera más presión, exactamente pensando en que esa parte no vaya a producir en un tiempo algún desprendimiento a nivel de esa área. Manuel, yo quiero agregar algo, ¿no? Me gustaría que quede, digamos, un poco como, tal vez como enseñanza para todos, ¿no? Si nosotros vamos a una cirugía en trauma ocular, tenemos que ir con todo lo que se va a necesitar. O sea, si yo tengo una ecografía, un cuerpo extraño, o en una tomografía, un cuerpo extraño, tengo que ir preparado para una pinza, ¿no? Que me permita extraerlo, o tener dos opciones en todo caso, ¿no? Si con una me va bien, investigar muy bien, pero si no, tengo que recurrir a otra, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿no? Porque recuerden que la oportunidad que se da en este momento no va a ser igual después, ¿no es cierto? Y respecto al láser, yo sí le pondría, aunque sea una línea realmente, al borde más cercano a la mácula y un poquito más al otro lado, ¿no? Pienso que es mejor que dejarlo sin láser. Pienso que es mejor. Incluso expandiéndose un poquito, yo prefiero colocarle, aunque sea una línea, pero sí sellar los bordes, porque recuerden de que si tú dejas, también otro aspecto, procurar dejar la menos cantidad de sangre, ¿no? Ustedes saben que los restos se organizan y hacen una proliferación.
o se meten debajo de la retina y ya tienes una membrana subretinal, ¿no? El paciente es un trauma ocular, ¿no? Entonces, no es un paciente, digamos, selectivo, que haya desarrollado un proceso, incluso hasta esos pacientes, ¿no? Se pone un poco de retina, perdón, sangre debajo de la retina y tienes una membrana subretinal, ¿no? En muchos casos hemos vuelto a redesprender la retina de algún borde que ha sangrado, por ejemplo, al final, ¿no? Y se metió detrás. Hemos tenido que desprender todo para enjuagar y limpiar, porque yo prefiero hacer eso. Si ya se pegó una vez, la retina se va a pegar dos veces, ¿no? Entonces yo prefiero dejarla sin sangre, ¿no? Y que dejarla con sangre, porque ya ha habido casos en que algunos se pueden resolver, pero son pocos, no siempre se organiza, es un problema, ¿no? Ese borde se va a convertir en un problema que luego vas a tener que entrar, operar de nuevo, hacer un pelamiento de PBR de lo que pudo haber quedado estable, ¿no? Con un límite, con su borde sellado, ¿no? Bueno, y cada caso tiene su propio, no digo que eso sea en todo, pero yo preferiría hacer eso, ¿no? Porque los casos son casos y a veces haciendo todo también pueden tener, digamos, su evolución tórpida, ¿no? Eh, una pregunta para Renzo o Daniel. Al momento de hacer la retinectomía, eh, con esa pobre visualización, ¿cómo hicieron para poner la diatermia, ¿no? Y que no se pasen con la diatermia y evitar un sangrado post retinectomía? Este, mira, como se ve en el video, la retina que estaba adherida, se veía media blanca, ¿no? Y entonces, muchas veces me ha pasado que en aras digamos, de la fluidez de la cirugía, con el vitrector he hecho rápidamente una retinectomía, por ejemplo, 180 grados. Y lo que he hecho luego es identificar los puntos que quedan sangrando y con la diatermia me he acercado y los he diatermizado cada uno de ellos. No lo hago cuando veo que la retina está muy viva, porque basta que comience a hacer la retinectomía con el vitrector y sangra un montón. Pero cuando yo veo que la retina se ve de un color nácar isquémica, entonces a veces me permite esa licencia como se ve en el video, ¿no? De Sí, hacer una me llamó la atención. retinectomía, poner perfluoro. A veces los cirujanos tenemos miedo de subir la presión intraocular a niveles, por ejemplo, de 65 milímetros de mercurio. Yo utilizo ese recurso muchas veces por escasos minutos o algunos segundos, solamente con el propósito de tener un tiempo para meter la diatermia y evitar, digamos, que los vasos sanguíneos grandes me sangren de una manera profusa para que no haya sangre subretiniana y me dé tiempo finalmente para diatermizar. Entonces, quién sabe, digamos, ese no fue, digamos, la maniobra más difícil. La maniobra más difícil fue tomar la decisión porque al principio lo que queríamos era desinsertar la retina, ¿no? Desinsertar para que caiga, digamos, ¿no? Pero no se pudo y entonces tuvimos que sacrificar toda la retina periférica, ¿no? Excelente. ¿Alguna opinión más, doctor? Ah, el doctor Solar también desea hacer una intervención. Adelante, doctor. Sí, sí, bueno, y bueno, no sé, bueno, acá hay muchos de los maestros con mucha experiencia en trauma y en todo tipo de cirugías de retina. Mi consulta es si en algún momento han utilizado, porque en algún momento he visto algunos videos, la maniobra porque a veces no tenemos, a veces los hospitales, sobre todo, pues, del seguro, hospitales Minsa, todo el material adecuado para el trauma. En algún momento sí han utilizado esa maniobra de utilizar la punta del vitrector, pero a máxima Para subir, aspiración para para, subir, para subir el cuerpo extraño. sí, claro. No sé si podría de repente darnos algunas nociones para nosotros los retinólogos jóvenes, cómo poder hacerlo de la mejor manera para que en el momento no se nos pueda de repente caer y producir más daño en ese momento, ¿no? Buenas noches.
Adelante, doctor Ríos. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Segarra? Bueno, saludar al doctor Charles Conde, a Sergio, al doctor Cañote, a ustedes también unas excelentes exposiciones y excelentes casos, ¿no? La oportunidad de poder participar de retinólogos jóvenes siempre es importante. De repente aclarar un par de cositas, o realmente es ayudar porque acá al final todos aprendemos de todo y eso es súper importante, ¿no? Yo creo, lo que acaba de mencionar el doctor, podríamos utilizar, si es que tenemos succiones altas de 600, hay que buscar un soft tip con una punta delgada, porque ahora vienen muy largas a veces, y haciendo una buena succión lo podría sacar. Pero yo creo que más que eso, de repente utilizar una buena pinza, y he visto que han estado utilizando un Trocar 23, hay pinzas aserradas o más grip que de repente nos podríamos haber utilizado para levantar eso. Podríamos inclusive hacer un agujero 20 como se hacía antes y se colocaba una sutura y de repente colocar un prolene y hacer un bucle así como el finest loop y darle una vuelta, ¿no? Dependiendo del tamaño de la forma que tiene y poder sujetarlo para evitar que se caiga al fondo. El uso de viscoelástico también es bastante bueno, es sencillo después de sacar. Lo importante es que no se te caiga, sobre todo si es que tiene mucho corte, ¿no? Si no tiene corte ya tienes varias formas de poder agarrar, inclusive cualquier pinza nos ayuda como fue este caso, ¿no? En el tema del ILM, yo he podido hacer eso también en algún momento. La verdad es que prefiero utilizar las otras pinzas, sobre todo si es que no son cortantes, y llevarlo y tratar de sacarlo si es que no es tan grande por la córnea, y si hay una lesión grande como en esta, de repente inclusive hasta abrir las suturas y sacarlo por ahí, que de repente es mejor que hacer una nueva incisión grande, ¿no? Con el tema del manejo de la hemorragia supracoroidea, espectacular, siempre el doctor Cañete nos sorprende con las cosas que hace. Muy buena. Yo he tenido oportunidad de hacer drenajes con trócares también, ¿no? De repente Sí, si nosotros, claro. a ver, dónde está ubicado ecográficamente, puedes poner un trocar 23 o 25 por último y rompes la válvula y por ahí también sale, ¿no? Subimos un poco la presión por dentro y nos va Exacto. bastante bien. Espectacular el manejo siempre de esa retina encarcerada que al final tú no sabes qué cosa va a pasar, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar? Es impresionante, los felicito realmente porque yo creo que el nivel ahora de retina en el Perú es bastante grande y está al mismo nivel de Europa o Estados Unidos y cada vez aparecen oftalmólogos, retinólogos jóvenes que nos dan el impulso y que nos pisan ahí, nos motivan para seguir mejorando un poco más y eso creo que es importante y gracias a médicos como ustedes que disfrutan de estas charlas y de poder acrecentar nuestro conocimiento día a día, ¿no? Lo felicito, doctor Segarra, a mi maestro Charles Conde, como siempre, el doctor Cañote, que siempre es ahí es un estímulo verlo operar, ¿no? Sergio, que nos conocemos tiempo. Bueno, lo felicito a todos realmente y ha sido un gusto poder estar con ustedes hoy día. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Ríos, por su intervención. Ya casi para cerrar, ¿qué opinan del uso del imán? Ahora hay unos superimanes que usa el doctor Dalma, que los magnetiza al extremo Ujú. y jalan todo, ¿no? Creo que es una forma poco traumática, menos traumática de extraer. Y creo que los centros de referencia, donde hayan traumas oculares, deberíamos tener siempre uno de estos superimanes, ¿no? Tú sabes, No sé, Manuel, que para la parte de levitación, sobre todo, levitar ese cuerpo extraño, preferiría mil veces, respondiendo a lo que preguntó anteriormente el doctor Sergio, de usar la aspiración. Creo que eso es muy, muy inseguro, que en cualquier momento puede caerse, ¿no? Eso sin contar con cómo está tu presión interna. Entonces puedes haber ahí incluso un colapso. Entonces ahí el uso de este imán nos va a poder evitar muy bien. Si es que no tenemos de repente a la mano una pinza, ¿no? Con esa suficiente fuerza. Pero, mira, no he tenido la experiencia de usarlo, pero he visto sí colegas que lo usan y es muy bueno.
¿no? Para poder llevarlo a cámara anterior o sacarlo por delante en la parte de anterior. Excelente. Así Una es. pregunta, ¿ustedes qué tipo de imán tienen? ¿Alguno tiene imán en su centro de trabajo? Yo te cuento, Charles, que yo no tengo este imán de tierras raras, pero en la academia americana, cuando vamos y compramos ahí donde nuestros amigos hindús, venden como unos tips imantados y funcionan bastante bien porque son bastante poderosos para entrar hasta el cuerpo extraño y levantarlo. Y entonces les paso el dato, no es tan caro, cuesta 80, $100 el kit y es reesterilizable, funciona bastante bien, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de utilizar ese imán y me ha ido bien. ¿Y más o menos hasta qué tamaños? Porque Bueno, es una punta que puedes meterla hasta calibre 20, ¿no? Tienes varios diámetros. Y entonces te sirve muy bien, ¿no? Ahora, pero yo quería aprovechar para hablar del caso de la doctora, que la felicito porque la verdad es que presentar un caso de trauma ocular siempre es un caso difícil, ¿no? Eh, y es cierto, porque en teoría nosotros quisiéramos todos tener estas pinzas, pues, de cuerpo extraño, que uno a veces quisiera tenerlas de todos los tamaños y de todas las formas. Sí, es. Pero eso no es cierto, ¿no? Y lo que le pasa a la doctora es lo que nos pasa en el día a día. A mí, yo también puedo teorizar diciendo me gustaría tener la pinza en canastita, ¿no? Y a la hora de la hora lo único que hay es una maldita pinza de estas ILM y tienes que ingeniártelas para sacar el cochino cuerpo extraño. Sí, Y sí, yo creo que una de las cosas de los aprendizajes es la maniobra que muy bien creo que ha hecho la doctora, o no sé si Sergio, no sé quién fue el cirujano, la autora, fabuloso cómo esa maniobra de subir y tener el sostén del cuerpo extraño para identificar cuál es la zona de mejor, donde tú vas a colocar el cuerpo extraño. Es una maniobra que requiere precisión y algo de experiencia. El haberlo sacado por limo me pareció también una maniobra muy, muy buena. A veces hay que tener cuidado con la turbulencia, porque como el ojo está abierto en varios sitios, a veces tú lo apoyas en el iris y crees que ya se exacto. salvó la cosa y la turbulencia Colapsa. hace que se vaya a la pupila y se caiga, ¿no? Y encima se cae en el centro, ¿no? Así es. Sí, pues sí. Así que todas esas cosas nos pasan cuando sacamos cuerpos, o a veces tú dices, no, lo voy a sacar por esclera y tú crees que lo tienes bien atrapado con tu pinza cerrada y a la hora que lo pasa por esclera se atraca en la uña y se vuelve acá para atrás. Entonces, siempre la decisión de sacar un cuerpo extraño es todo un reto, por pequeño o grande que sea. Así que yo la verdad es que siempre que presentan un caso de cuerpo extraño digo, hay que estar ahí para realmente entender de que a veces se ve fácil, pero no es tan fácil. Sí. Quisiera Eh, agregar algo, perdón. Adelante. La verdad, gracias, doctor Cañote. La verdad, No, sí, yo vengo de un instituto cubano y realmente en Cuba aprendemos a hacer de tripas corazón, como dicen, y hay que claro, resolver pues, con lo que tengamos a la mano. con lo que tienes a la Realmente mano. quisiéramos tener todo el instrumental necesario para quizás ofrecer lo mejor a nuestros pacientes, pero a veces, pues, por X por Y Lo razón, que, pues no se puede. El punto eh, es, como yo le decía al final de mi charla, los traumas oculares realmente son un desafío constante, se manejan distinto, cada médico lo maneja distinto, de acuerdo a sus conocimientos, a muchos artículos que uno lee para aprender cómo puedo retirar un cuerpo extraño, pero lo importante realmente de estos casos, pues, es tratar de resolver el problema, porque al final el paciente lo que quiere es tener una buena función visual, que por eso es lo que va, a ellos no les importa que si la anatomía está bien, es más bien si puedo ver o no puedo ver, y realmente eso es lo que queremos, ¿no? Devolverle al paciente una buena función visual y que realmente por parte de nosotros la anatomía también esté conforme. Entonces, yo muchas gracias realmente por la invitación. Muchas felicidades al compañero Dávalos por un excelentísimo caso. Realmente aprendí bastante y se aprende bastante de cada caso. Entonces, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos y si tienen algún comentario final, doctor Charles. Sí, para los cuerpos extraños, de verdad estaba pensando, ustedes saben que tengo unos añitos ya, ¿no? Entonces, recuerdo esos tiempos en que usábamos el, ese imán que es un cañón desde fuera y teníamos que pegarlo a la pinza para que la pinza a su vez coja el cuerpo extraño y tratar de sacarlo, ¿no? Que no se caiga en el camino, que si se separaba el que estaba agarrando el imán o se ponía en otra posición, regresábamos al inicio, ¿no? O las canastitas, ¿no? A veces este cuerpo extraño es un cuerpo extraño pequeño realmente, ¿no? Pero tenemos un cuerpo extraño más grande, ¿no? Entonces, allí sí, o sea, estas pinzas que tenemos no va a entrar el cuerpo extraño en la pinza, ¿no? Es más, hay grupos extraños que los tenemos que retirar por vía coroidea, ¿no? O sea, abrir la esclera, coroides, y a veces ahí sí puedes usar este imán que es un poquito grande para retirarlo, porque son grandes realmente, ¿no? Entonces, uno cuando ha visto estos grupos extraños realmente grandes, bueno, más grandes que estos, pero realmente son un desafío, ¿no? Y estas pinzas no van a ayudar mucho, ¿no? Por eso les digo, ¿no? En el plan incluyan, hagan, hay una manera bien sencilla, ¿no? De ver más o menos, hacer una idea de cuál es el tamaño, ¿no? Ustedes le ponen la moneda más chica que puedan encontrar en una radiografía, tanto de frente y de lateral, y más o menos se les va a dar una idea de qué tamaño es ese cuerpo extraño, ¿no? Si es que de alguna manera quieren tener una idea de qué pinza podría, al abrirse, coger todo el cuerpo extraño. No los chiquitos ni laminados, sino los que son un poquito más grandes, ¿no? Eso ayuda bastante incluso hay placas radiológicas que vienen con unas cuadrículas, ¿no? Que se usa mucho también en los cuerpos extraños orbitarios, ¿no? Eso también, no sé si existirán todavía, pero al menos nosotros lo usábamos antes, pero ahora en la tomografía tú sí puedes pedir que te midan cuánto mide ese cuerpo extraño también, ¿no? Esas son algunas ideas que pueden, en el plan, tener claro qué pinza, porque o sea, esa pinza, digamos, un cuerpo extraño, a ver, de 5 milímetros, no creo que al abrir la pinza pueda cogerlo y si tiene peso menos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque vas a salir con el cuerpo extraño de adentro, ¿no? Es medio complicado. Pero Yo creo, excelentes los casos, los felicito a tanto, disculpa a Manuelito, a la no, doctora adelante. Amy Pérez y al doctor Daniel Dávalos, a Sergio y a Renzo, quienes están pues encaminando a estos jóvenes a un objetivo de ser unos grandes cirujanos. Los Muchas gracias. felicito. Gracias, doctor. Gracias, doctor Charles. Yo creo que una de las ventajas de haber venido de la era del 20G es manejar las esclerotomías y a mí sí me tocó en el Fellow extraer cuerpos más grandes con la canastilla, pero por la esclerotomía, ¿no? Se emplea un poco la esclerotomía y cerrar bien las esclerotomías. Y la canastilla, sí, si el cuerpo lo permite, es muy seguro, ¿no? Porque engloba completamente el cuerpo, pero sí, hacer un correcto cierre de esa esclerotomía también es todo un arte, ¿no? Porque es una herida extensa y puede generar complicaciones, ¿no? Si no se cierra adecuadamente. Bueno, en realidad, De creo que preferencia la hay que, moraleja, sí, doctor, no digo, de preferencia hay que dejar los puntos puestos para simplemente al final al sacarse, tal cual, ajustar nada más. así Sí. es. Ujú, Esa es tal exacto. cual como con la infusión. Sí. Creo que pues la moraleja de esta sesión es que no hay caso perdido, ¿no? Vale la pena siempre luchar por esos casos que parecen perdidos, muchas veces no lo son. Y la oftalmología nos da esas situaciones que, al contrario, los fáciles a veces son los que se complican y los imposibles terminan viendo más de lo que podemos creer, ¿no? Gracias al esfuerzo de todo el equipo, ¿no? Es todo un equipo el que está detrás de esto. A nombre del capítulo de oftalmólogos jóvenes, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes, a la doctora Ami, al doctor Daniel, a sus tutores, el doctor y mi amigo Sergio Sánchez, a mi amigo Renzo, por en tiempo récord haber preparado este caso, y especialmente al doctor Charles Conde, quien nos acompaña con su experiencia y su alma joven en este capítulo. Muchas gracias, doctor.
Gracias a todos los presentes. Vamos a continuar con las sesiones de oftalmólogos jóvenes. Todos están invitados. Quien quiera participar en oftalmólogos jóvenes es un grupo libre, abierto. Puede comunicarse con nuestro presidente, el doctor Walter Sánchez, o con mi persona, o con la doctora Jarumi Burga. Y pues todos son bienvenidos a poder seguir enriqueciendo nuestros conocimientos, compartiendo experiencias. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Oiga, Buenas noches. al doctor Sánchez también y a todos los presentes, los participantes, por esta velada que realmente ha sido muy enriquecedora y espero que nos sirva a todos, ¿no? Muchas Buenas gracias. noches. Gracias por Gracias. asistir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, Hasta luego. gracias.